Que en lo personal no me ha pasado, pero conocí a personas que se enamoraron a primera vista y siguen juntos. Así que démosle el beneficio de la duda. Quien sí cree en el amor a primera vista, pero en realidad no se dedica a eso, sino a la migración, es Heriberto Rivera, que ya está con nosotros. Heriberto, bienvenido. ¿Crees en el amor a primera vista, Heriberto? Buenos días. Mira, el amor es bonito. Hasta ahí. Es bonito, amor. Mira, el amor es bonito, pero hablemos mejor de sacar la visa. Hablemos mejor de los perdones migratorios. Cada persona lo vive diferente, lo que es el amor. Entonces, tenemos que hablar así. Teníamos una conversación profunda antes de entrar al tema. Sí, totalmente. Estamos hablando que para el amor, para el matrimonio no hay un libro exacto que aunque uno lea, en fin. Pero lo que sí, como dice Henry, sabe Heriberto, es sacarnos de problemas migratorios, así que todo tuyo. Es mejor. Bienvenido. Heriberto, la semana pasada estuvimos hablando de inelegibilidades. Así es. Y tocamos un poquito el tema de perdón migratorio. Entonces nos llama mucho la atención porque hay muchas personas que les dicen que se sometan a perdón migratorio y a veces no es el caso de ellos, o sea, no aplican para ello. Hablemos, Heriberto, ¿qué es el perdón migratorio? Mira, el perdón migratorio, bueno, este tema lo hemos seleccionado porque personas lo pidieron. Bien, entonces el perdón migratorio es un proceso migratorio, valga la redundancia, para las personas que tienen inelegibilidades. Es un proceso que o se puede en algunos casos procesar en Estados Unidos, en la mayoría de los casos se va a hacer en el país de origen de la persona cuando el cónsul lo solicita, pero es un proceso por el cual se envía el perdón, vamos a llamarlo, es waiver en inglés. Waiver. La traducción correcta es una dispensa migratoria. Y cuando una persona tiene una inelegibilidad, que fue lo que hablamos la semana pasada, digamos por ilegalidad, entonces si no ha pasado el tiempo que necesita de castigo fuera del país, entonces necesita un perdón. Y ese perdón migratorio se llenan formularios, se supone que se envíe evidencia, se supone porque muchos no la envían, evidencia de que existe sufrimiento extremo de parte de la persona que peticiona. Qué fuerte. Y se envían una carta de sufrimiento extremo también, junto con un paquete a migración. Ese es el perdón migratorio, donde tú le solicitas a migración que te dé esa dispensa por la inelegibilidad migratoria que tiene. Ese perdón tiene que tramitarse del país, obviamente, donde está, porque puede ser que ya estando en los Estados Unidos haya pasado algo y lo quieran deportar y tiene que hacer, o no sé si nos puedes contar en qué casos has visto eso. Los perdones antes todos se sometían fuera de Estados Unidos, ¿bien? Todos aquí en la embajada, cuando yo trabajaba en la oficina de migración, procesábamos los perdones allí. Tuve la oportunidad como por 4 años procesar perdones migratorios. Se vio el tiempo que como cada oficina, digamos en Centroamérica, tenías a México, que tenía a México, los países de Centroamérica, Suramérica, cada uno tenía sus oficinas de migración. Y los perdones, por ejemplo, en México, cuando unieron todos los perdones en un solo lugar en Estados Unidos, cuando consolidaron, en México estaba tardando un perdón entre 2 años y medio o 3 años. En El Salvador, 1 año y medio o más. Entonces, cada lugar era diferente el tiempo de espera. Lo que hicieron fue consolidaron todos los perdones y hoy se envían todos a Phoenix, Arizona y los procesan en Nebraska. Entonces, todos van a un solo lugar en Estados Unidos. Y ahí ya el tiempo de espera al principio era corto, 6 a 8 meses, hoy está como a casi 1 año y medio en lo que sale un proceso de perdón, porque son miles y miles los que se someten mensualmente. Pero entonces se están sometiendo de buena manera o de mala manera. ¿De qué manera tu perspectiva? Mira, los perdones, primeramente, la pregunta que me hicieron es, algunos perdones se pueden someter dentro de Estados Unidos, ¿bien? Pero el perdón, por ejemplo, si es por la inelegibilidad de estar ilegal. Digamos, claro. Uno va, se casa con una ciudadana, entró a Estados Unidos sin ser detectado. Ingresaste a Estados Unidos, contraíste matrimonio con una ciudadana, con una residente en Estados Unidos. Ya pasaron 5 años, te casas. En ese momento necesitas un perdón por ilegalidad. La única inelegibilidad que tienes es ilegalidad, por ende, el perdón se puede someter dentro de Estados Unidos antes de regresar a tu país de origen. Porque si entraste ilegal, vas a tener que salir del país a una entrevista en tu país de origen. Pero si ya traes el perdón aprobado, solamente vas a estar 3 o 4 semanas en ese país. Yo tengo muchos casos ahorita que estamos procesando el perdón en Estados Unidos, pero van a venir aquí a una entrevista. Ahora, si ya tienes más de una inelegibilidad o la inelegibilidad que tienes no es ilegalidad,
si es deportación, si es fraude, un delito, que necesitas perdón. Entonces, ya ese perdón no se puede hacer dentro de Estados Unidos. Tienes que salir, regresar a tu país de origen y ahí se va a procesar el perdón. Mire, Heriberto, pero hablemos de algunos casos que no aplican. Ajá. Y que a lo mejor los están procesando. Les Por han dicho, supuesto. no, mire, fíjese que sí, a usted le vamos a someter un perdón migratorio y ya por la ley de migración de los Estados Unidos ya se sabe que no. Claro, es un problema que estoy viendo mucho en la oficina. Personas que llegan aquí a El Salvador, el abogado allá le prometió que le iba a salir una residencia. Cuando llegan aquí a El Salvador se dan cuenta de que no pueden regresar a Estados Unidos por buen tiempo, porque no califican para un perdón. O sea que un abogado en Estados Unidos le dice, mire, usted se tiene que ir a su país y allá Sí, lo tramite. sí. Y cuando intenta regresar le dice, no, mire, momento, usted ya no... Cuando no vas a puede la entrar". sección consular, el cónsul te dice, usted no califica en este momento para un perdón migratorio. Pero entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué es lo Porque las personas quieren aprovecharse, sacar dinero en un proceso migratorio, no le dan la información completa. Tienes que ver, puede ser que esta persona tenga derecho a una petición y va a salir el proceso y te va a salir una cita en la embajada americana, pero tienes una inelegibilidad migratoria de la que hablamos la semana pasada que no te permite obtener un perdón en el momento. Ahí es donde viene el engaño, que no te dieron la información completa. Es como si tú vas a un médico y te empieza a decir tienes esto, esto y esto, pero te voy a operar, pero no te dice te vas a morir, aunque te opere. Entonces, Claro. es lo mismo con el perdón. Te procesan, te dan el proceso migratorio, te sale todo, llegas a la embajada y el cónsul te dice, usted no se puede ir todavía. Mira, Heriberto, hablando de cónsul, la semana pasada mencionaste de que los oficiales consulares están pidiendo perdones erróneamente. ¿A qué te Algunas referís veces, con eso? algunas veces ha habido casos que han llegado a mi oficina personas, digamos, recientemente llegó una persona que lo pide a un hermano, la hermana, por ejemplo, la pedía a ella y el cónsul le dijo que necesitaba someter un perdón. En el caso de ella no podía someter un perdón migratorio porque hermano no transmite perdón a hermano y ella no tenía nadie que le transmitiera un perdón. Por ilegalidad solamente transmite perdón cónyuge o padre. Y ella no tenía ni un padre residente ciudadano ni un cónyuge. Por ende, la petición de la hermana, aunque podía llegar a entrevista a la sección consular, y la señora estaba bajo TPS y vino a entrevista aquí a El Salvador. Pero viene, llega a la sección consular, me la engañaron a Estados Unidos, y el cónsul aquí cometió el error, y eso sucede, mira, errores se ven todo el tiempo. Cometió un error, le dijo que sometió un perdón migratorio, pero no calificaba para el perdón Heriberto, porque el hermano no transmite perdón. ¿Cuál es la diferencia entre un perdón para la visa de una persona que va a pasear de turista y otro que no es, que es de no migrante? Mira, la mayoría de los perdones son para visas de inmigrante, ¿bien? Casi todos los perdones. Ahora, hay perdones para visas de no inmigrante, para visa de turista o cualquier otro tipo de visa de no inmigrante. En el caso de los turistas, ¿cómo pueden haber violentado la ley allá? Puede ser que hayan estado ilegales. Estuvieron ilegales, se regresaron a El Salvador y hoy quieren pedir visa, pero necesitan un perdón. Hay personas que... He escuchado que es bien común que utilizan quizás en los fondos del Estado para salud, para cuestiones, digamos, tienen a sus hijos allá. En ese aspecto no te piden un perdón migratorio. Ajá. No violaste la ley porque te lo permitieron. Por ejemplo, digamos una persona que se entró con visa y se quedó 2 años en Estados Unidos. Tengo un cliente la semana pasada que ella fue con visa a Estados Unidos, tuvo 5 años, hoy lleva 7 años fuera. Necesita un perdón porque el castigo es de 10 años. Va a ser difícil, se lo digo, mire, no, yo les recomiendo que no pida visa en este momento porque los perdones para visa de no inmigrantes son bien escasos. Esos perdones son bien escasos y el cónsul es el que decide en el momento. Ahí el cónsul tiene la potestad de decir, te permito procesar el perdón o no te lo permito. Ahí si el cónsul descalifica a la persona, ahí para el proceso y nadie más tiene derecho a reclamarle al cónsul porque él tiene toda potestad y la autoridad de Estados Unidos para decir no te permito ese Heriberto, ¿te queda manchado o como dentro del récord o el historial cuando vas a entrar nuevamente al país? Porque obtuviste tu perdón. Ajá. Me encanta esa palabra, obtuviste el perdón. Ok. Y viene y ya se limpió tu nombre, por decirlo así. Ok, ajá. Pero volvés a cometer algo. ¿O qué pasaría en esa situación? La gente de migración te mira y ya quedas como un sospechoso. Mira, si tuviste una inelegibilidad va a estar en el sistema. Cuando te aprueban un perdón y la embajada te emite esa visa, la parte baja de la visa va a tener una anotación donde dice bajo qué sección de la ley o bajo qué circunstancia de la ley te aprobaron ese perdón a ti, porque tenía una inelegibilidad
y el cónsul pone una anotación en esa visa que te aprobaron un perdón bajo esta sección de la ley. Ahora, si tú vas a No Estados se le Unidos, escapa ni nada. no, vas a quedar en el sistema, pero ya tú tienes esa dispensa migratoria que se supone que nadie más te moleste porque te la dieron y puedes regresar a Estados Unidos. Ahora, violas la ley nuevamente siendo residente en Estados Unidos, Por puedes supuesto. tener otra inelegibilidad y te pueden deportar. El que tenga residencia no garantiza que te vas a quedar en Estados Unidos. Muchos residentes son deportados. Muchos son deportados. Yo veo varios en mi oficina mensualmente que fueron deportados siendo residentes. Por ejemplo, la semana pasada vi 2. Entonces, el que tenga residencia no te lo garantiza, porque tú cometes delitos en Estados Unidos o tienes inelegibilidades que te van a deportar. Chao. Ok, Heriberto, tenemos algunos casos. Nos Vamos gusta a hablar de ponerte ello. en jaque para que nos ayudes, porque esto puede estar pasando allá afuera, ¿verdad? Dice, peticiona un ciudadano a su esposa. Estuvo 4 años indocumentada en los Estados Unidos. Le dieron una orden para presentarse a una corte de migración, pero no se presentó. Hace 2 meses regresó a El Salvador. ¿Qué puede Híjole. hacer? Mira, esta señora tiene una inelegibilidad de 5 años que no puede optar por un perdón migratorio, porque tiene lo que se llama en inglés failure to attend removal hearing. Ella no asistió a una corte de migración, es desacato contra una corte de migración, y eso te da esa inelegibilidad. Eso es lo peor, vos. Está una inelegibilidad permanente de 5 años. Mira, pero 5 años ya cuando regresas a tu país, de origen. cuando Tiene que salís haber de salido. Estados Unidos. Eso ¿verdad? empieza a contar el día que tú regresas, sales de Estados Unidos, regresas a tu país. O sea que vos puedes Híjole. haber pasado 15 años allá desde Y ahí- que, ahí no y hasta cuenta. que salís comienza Así a es, contar. Así es. En este caso, muchos lo que hacen es que no lo saben, los abogados engañan aquí, los envían y aquí terminan en la embajada americana y dicen, tú no puedes regresar. Por ahora Claro. tienes que estar 5 años aquí y después tienes que someter el perdón migratorio. Para poderlo hacer, para poder optar por el beneficio, tienes que solicitarle a una corte de inmigración que cancele esa deportación y tienes que darle razones por las cuales tú no fuiste a esa corte. Si la corte de inmigración te cancela la deportación, entonces puedes optar por un beneficio migratorio. Si no te cancelan la orden de deportación, varios clientes he tenido que le cancelaron la orden de deportación y vienen y se van en 3 o 4 semanas porque vienen con un perdón aprobado. Ahora Heriberto. mismo tengo una cliente en Virginia que está en la misma situación. La jueza ya canceló la orden de deportación y le estamos haciendo el proceso en Estados Unidos. Todo eso tiene que ser aprobado por un notario o tiene que ser a través de alguien así especializado ¿Cómo? pues en la materia. La aprobación. Ajá, digamos las personas que tramitan el perdón. ¿Tiene que mira, ser a través de un abogado notario o solamente a través de alguien que sepa de la materia? Mira, en mi caso yo no soy abogado, yo soy consultor migratorio. Trabajé en la oficina de migración, tenía mi puesto aquí en la oficina de migración, conozco los procesos migratorios y la ley migratoria. Yo hago muchos perdones. Es importante, y hay abogados que son abogados de migración, pero hacen los procesos completamente erróneos. Y yo lo he visto aquí en mi oficina, han cobrado 5 o 6 mil dólares por un perdón y vienes a ver y los procesos son completamente incorrectos. A Vivi. Entonces es importante saber cómo hacer el proceso. Hoy especialmente migración está un poco difícil en lo que es evidencia. Están pidiendo mucha evidencia para demostrar lo que se llama en inglés extreme hardship, sufrimiento extremo de parte de la persona que transmite el perdón. Y uno tiene que enviar, el papel aguanta lo que yo le escriba. Yo puedo hacer una carta de sufrimiento extremo, pero tengo que tener evidencia para demostrar que ese sufrimiento existe. Y el sufrimiento extremo es difícil de definir. Lo dice la ley migratoria, es bien difícil de definir. Entonces, hay ciertos factores que uno toma en cuenta para demostrar sufrimiento extremo. Por ejemplo, sufrimiento emocional, sufrimiento médico, sufrimiento financiero y otros factores que se toman en Y cuenta. podemos tomar en este caso el caso número 2, que es peticiona Ajá. un padre residente a su hija. Ok. Trató de entrar indocumentada a Estados Unidos, pero fue detenida por agentes de migración. Esto quiere decir que después de ser detenida por 2 meses, la deportaron a El Salvador, Heriberto. Entonces, regresó hace 3 años en este caso. En este caso, ella regresó hace 3 años, fue deportada, solamente estuvo 2 meses, entonces no tiene inelegibilidad de ilegalidad, tiene inelegibilidad por deportación. Bien. Lo que usualmente la deportación te da un castigo de 10 años. Entonces, ella necesita un perdón que se llama I-212 por la deportación. El padre, en ese caso, le puede transmitir el perdón. Entonces, él la puede peticionar, va a llegar a la sección consular y el día que llegue a la sección consular, si no han pasado 10 años que regresó al país, entonces le van a solicitar un perdón migratorio I-212, el cual se somete a Estados Unidos
para el proceso necesario con migración. Ok. ¿Ok? Heriberto, para ir finalizando, ¿qué recomendación le podemos dar a algunas personas que no saben si necesitan perdón o si efectivamente lo necesitan? Pero la recomendación para que no se dejen engañar. Mira, lo más importante es que muchas personas que necesitan el perdón a veces se buscan a cualquiera que creen que solamente por llenar un papel, el perdón no solamente es digitar un formulario, es mucho más que eso y es una gran inversión. Por ejemplo, si tienes que pagar un perdón por ilegalidad son $930 que le vas a pagar a migración más lo que te cobre la persona que lo haga. A veces tienes que pagar 2 perdones, por la deportación y por la ilegalidad, son 930 cada uno, son 1.800 Casi $1.000 cada uno. Cada uno, así es. 1.900 y pico dólares que tienen que estar pagando. Entonces, es bastante dinero el que hay que pagar, es un perdón, es bastante la inversión. Y no, muchas personas hacen los perdones y creen que todos son aprobados. Y no es cierto. Y utilizan una carta, el perdón lleva una carta, se llama carta de sufrimiento extremo, y muchos utilizan la misma carta. Bien drástica y dramática el nombre. Y usan la misma carta, o sea, un machote, y lo que cambia es el nombre y algunas cosas más. Y no Eso quiere decir que te van a decir, sí, ¿verdad? Sí, te perdono, no te perdono. Es que todos los perdones no son aprobados tampoco. Ajá. Tienes que tener evidencia Eso. para que demuestre sufrimiento extremo. Entonces yo recomiendo, busquen una persona idónea, Sufrimiento una persona que conoce extremo. la ley, una persona que sabe lo que está haciendo. Y que conozca el inglés, es importante que conozca la ley migratoria. Para mí eso es lo más importante, pero que no se dejen llevar por solamente ir a un lugar, busquen una segunda opinión para ver quién lo puede ayudar a ellos para que así le pueda salir ese proceso. Hoy los perdones están bien difíciles de obtener. Yo lo estoy viendo en mi oficina, la que están pidiendo evidencia y evidencia y evidencia después que se someten. Tengo un caso de una señora que tiene 5 hijos en Estados Unidos, una de 3 años, se sometió al perdón y todavía piden más evidencia de sufrimiento extremo. Entonces, tenemos que tener cuidado. Busque esa persona idónea, esa persona que conoce la ley, para que así su proceso salga y tenga la oportunidad de emigrar y esa inversión funcione. Heriberto, la petición del perdón de sufrimiento extremo. Sufrimiento extremo es una carta. El perdón se hace, pero lo más importante del perdón es esa carta de sufrimiento extremo, esa carta de extreme hardship y la evidencia que va a acompañar esa carta, ese paquete, para demostrar ese sufrimiento extremo. Porque yo lo puedo escribir, mira, estoy pasando por una situación emocional difícil. Yo recomiendo una evaluación psicológica de parte de la persona que está en Estados Unidos. Si está enferma, enviar todos los récords médicos. Si está teniendo problemas financieros, enviar todos los recibos que paga, sea alquiler, tarjetas de crédito, gastos en comida, gastos de gasolina, seguros. Hay que enviar bastante. Si envías remesas, la situación que vives allá también. Se toma en cuenta todo eso, los años que tú has vivido allá, demostrarlo. Si tú tienes que venirte, personas que nunca han vivido aquí, si tienen que llegar a El Salvador y aprender a vivir aquí, buscar un trabajo, todas las inconveniencias que tú vas a tener si te tienes que unir a tu familiar aquí. Entonces, eso hay que explicar en una carta de sufrimiento. Ok, Heriberto, solo tu contacto rápido antes de irnos. Bueno, antes de irnos, mire, los invito a que me llamen al 2298-9685, 2298-9686. Estamos en Suiza, en San Salvador, local LB25, y búsquenme en nuestra página web www.ayudamigratoria.com.sb, y ahí en la página web se puede conectar a las diferentes redes sociales. Perfecto. Gracias, Heriberto, Heriberto. muchísimas gracias.